Que Vasconcelos pues es un hombre absolutamente polémico, un hombre de enormes contrastes, de grandes contradicciones. Tuvo contradicciones tan grandes como ser, por un lado, un gran educador, un hombre de espíritu, un hombre de cultura. Simplemente el lema de la universidad es por mi raza hablará el espíritu. Él subrayaba mucho esto. Y por otro lado, ser un pensador que terminó siendo antisemita, pronazi. Claro está que desde un principio hay en él, como en todo pensador positivista, si se fijan amigos, hay unas referencias constantes al concepto de raza en Vasconcelos. En un primer momento habla de la raza de bronce, pero luego en un segundo momento terminará en sus últimos días hablando, pues yo creo que de manera muy desatinada, de los judíos. Así que esta es una gran contradicción. La otra gran contradicción es que es un hombre de claroscuros no solamente en su reflexión, sino también en su actitud. Vemos, por ejemplo, un gran ánimo, un gran impulso, una gran emoción en su campaña del 1929 y la derrota electoral, no un fraude, como ya lo hemos aquí platicado, sino se debe explicar esa campaña del 29 fácilmente, lo llevó a un enorme desánimo, a una gran frustración, se amargó y a partir de entonces se refirió siempre a los jóvenes en particular y al pueblo de México en general como un pueblo y unos jóvenes mediocres, cobardes, que no merecían realmente la reflexión de su pensamiento. Este es el Vasconcelos que empezamos a ver la semana pasada y voy a dar algunos datos, Yuriria, otra vez para aquellos que no nos escucharon o simplemente para retomar la sesión. Él nació en 1882 en Oaxaca, pero no era la familia de su madre era oaxaqueña, pero no es un hombre, digamos, identificado con Oaxaca. Hay que subrayar que además nace en 82, o sea, le toca a él como niño y como adolescente y como joven, pues todo el porfiriato. O sea, es un hombre que se forma en el porfiriato. Fue un hombre que se benefició de la espléndida educación que se daba en el México porfiriano. Yo diría espléndida educación, pero por otro lado muy limitada en términos de matrícula, en términos pues del universo que se cubría. Era una educación que se concentraba en las principales ciudades del país, en las principales capitales de los estados, escuelas únicamente pues atendidas por los muchachos de la clase media e incluso de la media alta. Por ejemplo, si uno contempla que cuando se inaugura la Universidad de México en 1910, esta tiene menos de mil estudiantes en conjunto, ¿sí? 1000, lo repito. Entonces, claro, con una educación tan restringida, el control de calidad pues podía ser mejor. Hoy en día estamos pues enfrentando el desafío de educar, así no mal recuerdo, Yuriria, 20 y tantos millones de niños y jóvenes en el país. Es prácticamente la población de todo Centroamérica. Entonces los retos son de otra magnitud, hay que tomarlo en cuenta. Ustedes piénsenlo, reflexiónenlo para su vida privada, para su vida cotidiana. Cuando hay poco, pues se controla mejor la calidad que cuando hay mucho. Entonces, Vasconcelos se benefició de esa espléndida educación, está en el Instituto Capechano, está luego en la Escuela Nacional Preparatoria y termina pues la carrera de abogado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Pero no solamente hay una gran calidad, sino que la educación en aquel entonces estaba dominada por una filosofía, por una metodología que se llamaba el positivismo. En los estudios positivistas, los temas de filosofía eran prácticamente inexistentes, los temas de cultura eran marginales. Entonces, estos estudiantes del finales del porfiriato empezaron a reunirse, como lo hacen todas las generaciones estudiantiles que sienten que la educación, la instrucción que reciben en términos curriculares es insuficiente para las muchas cosas que hay, además de lo curricular, además de lo de las materias, digamos, obligatorias. Entonces, se empezaron a reunir, primero con el nombre de la Sociedad de Conferencias. Entonces, estos muchachos de la Sociedad de Conferencias, en 1909,
la rehacen, digamos, la consolidan y forman a finales de 1909 el famoso Ateneo de la Juventud. Los objetivos del Ateneo de la Juventud pues eran varios. Por un lado, cuestionar el pensamiento positivista, apoyar las nuevas corrientes intelectuales, recuperar el estudio de las humanidades y particularmente el estudio de la filosofía. Pero yo creo que además de la filosofía hay un enorme interés por la literatura. Muchos de ellos tienen vocación literaria. De hecho, cuando Vasconcelos escribe años después sobre el Ateneo, dice que había poca profundidad de pensamiento, poca profundidad filosófica. Él la reduce a su pensamiento y al de Caso tal vez, y dice, y predominaban los escritores, los literatos. Nos dicen que leían en voz alta y discutían Antonio Caso, Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, Julio Torri, nombres extraordinarios, y no solamente clásicos grecolatinos, sino también empezaban a discutir a los pensadores modernos. Sabemos que leían y discutían a Nietzsche, lo mismo Papini, William James, que él representa el pragmatismo, es una corriente filosófica, pues que era, pero el golpe directo, así, el desafío concreto al positivismo. Se ha sostenido que el Ateneo de la Juventud era un grupo básicamente revolucionario. No, para nada. Es un grupo de jóvenes de clases medias, repito, de sus 100 miembros, la mayoría no van a ser revolucionarios, van a ser muy pocos los que van a simpatizar, digamos, con el antireeleccionismo maderista. De esos 100 no pasan de 5 los que simpatizaron originariamente con el antireeleccionismo. Y repito, en cambio, pues eran vástagos ahí de las familias de las clases medias de Ciudad de México, que no fue especialmente la ciudad muy partidaria de la revolución. Cuando irrumpió la revolución un año después, esto se funda en octubre de 9, bueno, pues 13 meses después irrumpe la revolución, algunos sí se van con el antireeleccionismo, pues además de Vasconcelos, Alberto J. Pani, Isidro Fabela, pero no más que esos, amigos. Y la mayoría son partidarios, por ejemplo, Antonio Caso, son partidarios de la continuación del gobierno porfirista. Esto se va a volver a expresar cuando 2 o 3 años después el Ateneo, cuando surge el movimiento, digamos, Huerta, cuando Huerta toma el poder y surge el movimiento constitucionalista, pues van a ser muy pocos, los mismos prácticamente, los que van a elegir el bando revolucionario. Vasconcelos, obviamente, Pani, Martín Luis Guzmán, que se había sumado, no desde el Ateneo de la Juventud, pero sí al Ateneo de México, porque el Ateneo de la Juventud, cuando toma el poder Madero, cambia de nombre, ¿sí?, gracias a Vasconcelos, y se convierte en Ateneo de México, pero repito, fueron muy, muy pocos. Otra cuestión que hay que señalar, me parece muy importante, es que de ninguna manera piensen ustedes que era simplemente un cenáculo elitista de jóvenes, o bueno, lo era parcialmente. Ellos se reunían, repito, a leer a Platón, a leer a Nietzsche, todo esto está muy bien. Pero además, paralelamente, cuando toma el poder Madero, cuando se convierte el Ateneo de la Juventud en Ateneo de México, sobre todo por el impulso de Vasconcelos y de Alberto J. Pani, que ya fue mencionado entre los miembros del gabinete de Obregón, para que vean cómo se van rehaciendo estas redes y grupos políticos, ellos crearon la Universidad Popular Mexicana, que se basaba o tenía como objetivo difundir la cultura entre las masas obreras, entre los adultos analfabetas, que créanme, en ese entonces en Ciudad de México prácticamente los obreros eran todos analfabetos. Una enorme población adulta lo era también. Entonces estos muchachos, claro, ahí sí ya es 1912, ya con el apoyo del gobierno, con esta relación que hay entre Pani, Fabela, Vasconcelos y Madero, impulsan la Universidad Popular, que sienta un objetivo de la política educativa y cultural de este país desde entonces. Es un compromiso de la revolución que, repito, nace en 1912,
que es difundir la cultura. Les daban conferencias sobre higiene, les daban conferencias sobre temas sociales, sobre temas técnicos, sobre temas sexuales, así que era realmente una institución muy apegada ya a los tiempos de 1912. Esta institución terminaría hacia 1920, cuando Vasconcelos asume la rectoría de la universidad y dice, bueno, ahora no necesitamos a la Universidad Popular porque la Universidad de México es la que va a realizar un gran fomento y una gran obra de extensión educativa y cultural. Así que este fue el Ateneo de la Juventud, evidentemente uno de los momentos más espectaculares de la historia de los jóvenes en México, sí, que repito, ha sido a veces malinterpretado. Yo no lo considero una agrupación básicamente política y sobre todo esencialmente revolucionaria, no, todo lo contrario, pero tuvo un impacto brutal en el curso de la historia cultural y educativa del país.